Tiempo de calabazas dulces, y si te preguntas cómo usarlas, definitivamente debes probar esta receta de pie de calabaza con especias. Sí, el tradicional que sí o sí debes tener en tu menú de temporada. Acompáñame a verlo. Comenzaremos preparando la base. Para ello debemos tamizar 200 gramos de harina de trigo, todo uso o harina común. Y aquí mientras tamizo te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Ok, lo que sigue es añadir 30 gramos de azúcar y media cucharadita de sal. Posteriormente mezclaremos todo muy bien para después agregar 130 gramos de mantequilla sin sal que debe estar bien fría y cortada en cubitos pequeños para que así no te cueste tanto trabajo incorporarla. Ahora, para que esté así de fría, lo que yo te recomiendo es que la coloques en el congelador por unos 10 minutos antes de utilizarla. Y bueno, pues la iremos cubriendo muy bien con la harina como te muestro en el video para posteriormente ir cortando, presionando la mantequilla contra la harina hasta obtener una textura arenosa como de queso. Deben quedarte trocitos pequeños de mantequilla al final. Te cuento que esto también lo puedes hacer ayudándote con un tenedor, incluso con tus dedos enharinados o en un procesador de alimentos. De hecho, al final lo mejor es terminar revisando con las manos para asegurarnos de que no queden trozos tan grandes de mantequilla. Recuerda enharina ligeramente tus dedos. En fin, para mí aquí ya tiene la textura perfecta. Así que vamos por los demás ingredientes. Añadiremos primero una yema que es el equivalente a 19 gramos de líquido. Voy a batir un poco para que se integre mucho mejor. Y también después de esto voy a ir vaciando 20 gramos de agua fría que mezclé con una cucharadita de vinagre de manzana que también puedes sustituir por jugo de limón. El agua debe de estar bien fría, así que al igual que la mantequilla puedes meterla al congelador por unos 10 minutos antes de usarla. Como puedes ver, añadí solo un poco del agua y voy a ir mezclando a incorporar bien con la palita para así juntar la masa. Para verificar que ya está lista, toma una porción entre tus manos. Al presionar se debe formar la masa. Si aún se desbarata, agrega el resto del agua hasta que notes que se junte bien. Pero cuidado, no debe quedarte una masa tan húmeda. Solo debes ser capaz de juntarla sin que se pegue a tus manos. Y en cuanto al uso del vinagre o jugo de limón, estos te ayudarán a que quede la base de tu pie con una mejor consistencia y no te preocupes que no aporta nada de sabor. Pero bueno, terminemos de juntar la masa con nuestras manos. Ojo, no debemos amasar, solo juntarla a formar una bolita y otra vez, si ves mucha harina suelta aún, solo pon un poquitito más de agua. Y terminas de incorporar con la palita. En fin, aquí la mía ya está perfecta, así que voy por papel film para envolverla y formaré un disco para que así después sea mucho más fácil estirar esta masita. Y ahora sí, ya bien envuelta, llevaremos al refrigerador por un mínimo de 1 hora o puedes dejarla para el día siguiente. En mi caso, pasada 1 hora, espolvorearé un poco de maicena en una mesa limpia y seca. En lugar de la maicena también puedes utilizar un poco de harina e igual enharina ligeramente tu rodillo. Aquí te recomiendo que dejes tu masa unos 10 minutos a temperatura ambiente para que así puedas manipularla mucho mejor. Al colocarla sobre la maicena podemos ya comenzar a estirar y si al estirar notas que se van abriendo un poco las orillas, no te preocupes, solo ve pegándolas con tus manos y continúa estirando. Eso sí, cada cierto tiempo levanta con cuidado la masa para que así no se pegue y agrega un poco de maicena o harina de ser necesario. Debemos formar un círculo de unos 29 a 30 centímetros de diámetro y unos 3 a 5 milímetros de espesor para que así podamos colocar sobre nuestro molde y tengamos sobrante y podamos cortar para que quede mejor nuestra base. Y bueno, con el mismo rodillo nos ayudaremos enrollando la masa como te muestro en el video. Como estuvimos levantando la masa de la mesa cada cierto tiempo, es muy sencillo hacer esto. Vamos por nuestro molde para pie, que debe estar ligeramente engrasado y colocaremos por encima la masa. El molde que yo uso es de 24 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de altura. Como puedes ver, está sobre una bandeja para hornear y esto es solo para poder transferir fácilmente el pie al horno. Bueno, primero vamos a ir acomodando, presionando ligeramente los lados y la base
para después ir cortando con unas tijeras a dejar aproximadamente 1 centímetro de masa por arriba. Y así, si se encoge un poco la masa por los lados, entonces pues tu base quedará del tamaño que debe. Trata de dejar parejita las orillas y luego con un tenedor ve pinchando toda la base y los lados para que así no se infle. Y aquí, además, para que no encoja tanto al hornear, yo te recomiendo que lleves al congelador esta base por unos 15 minutos. Y mientras tanto, debemos encender nuestro horno a 190 grados centígrados para precalentarlo. Así que nada, llevémosla al congelador en este momento. Pasados 15 a 20 minutos, la base ha endurecido. Tomemos un papel de horno y arruguémoslo entre nuestras manos con ganas para entonces colocarlo sobre la base y añadirle pesas para pie, que si no tienes como yo, usa arroz, frijoles o garbanzos, que yo te recomiendo guardes en un frasco y etiquetes solo para uso como pesas de pie. Acomodemos muy bien y llevemos al horno, que ya en estos momentos debe estar a 190 grados centígrados. Hornearemos solo por 10 minutos. Es importante hornear la base por separado para que así quede crujiente. Si te saltas este paso y agregas el relleno de una vez, lo que va a pasar es que la base absorberá los líquidos y quedará aguada. Y la verdad es que nadie quiere eso. Al sacar la base del horno, retiremos las pesas y llevemos nuevamente al horno, que sigue a 190 grados centígrados. Hornearemos por unos 5 a 8 minutos más o hasta que veas ligeramente doraditas las orillas. Pasado este tiempo, retiramos del horno y vamos a dejar enfriar unos segundos, para entonces barnizar con un poco de clara de huevo, que también va a ayudar a proteger la base y así no absorba los líquidos del relleno. En este punto debemos dejar enfriar completamente la base, y ya que esté fría, encendemos otra vez nuestro horno, pero a 165 grados centígrados. Para el relleno usaremos 100 gramos de azúcar morena, a la cual le agregaremos 3/4 cucharadita de canela molida, media cucharadita de jengibre molido, 1/4 cucharadita de nuez moscada, 1/8 cucharadita de clavo molido y opcionalmente puedes ponerle también, como yo, una pizca de cardamomo. Ahora que si tú consigues la mezcla de especias para pie de calabaza o ya tienes en casa, utiliza unas 2 cucharaditas. En fin, añadiremos también de 1/4 a media cucharadita de sal para balancear los sabores. Mezclamos a incorporar y continuamos con la preparación de nuestro relleno. Para ello, en una ollita agregaremos 350 gramos de puré de calabaza, que ya sabes, lo puedes conseguir enlatado o lo puedes preparar en casa, y si quieres prepararlo en casa te voy a dejar el link en la cajita de información. Ahora vamos a añadirle 3 huevos, que es el equivalente a 150 gramos de líquidos. Seguimos con el azúcar que preparamos con las especias hace un momento. Mezclamos suavemente a incorporar todo muy bien. Mientras, aprovecho para preguntarte, ¿cuál es tu postre favorito con calabaza dulce? ¿Qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando, te invito a que te suscribas al canal. Seguimos, aquí tengo 10 gramos de maicena y 80 gramos de leche evaporada, que puedes sustituir por leche normal. Vaciamos solo un poco de la leche a la maicena y mezclamos a disolver, a eliminar todos los posibles grumitos que se forman. Ya todo bien disuelto, añadimos a nuestra mezcla de calabaza con azúcar y huevos. Y en este punto también vamos a agregar el resto de la leche. Para extra cremosidad vamos a ponerle 160 gramos de crema para batir o crema de leche, como tú la conozcas. Si estás en México, yo te recomiendo utilizar media crema en su lugar, ya que luego las cremas para batir en México están bastante endulzadas y no queremos pues que nuestro relleno quede tan dulce. Ok, como puedes ver, mezclamos suavemente a incorporar y llevamos a la estufa a temperatura media baja a calentar nuestro relleno. Ojo, solo a que comience a salir humo, no debemos dejar que hierva. Y esto de calentar la mezcla ayuda a que el relleno quede con una mejor consistencia,
a que esté menos tiempo en el horno y además así nos aseguramos de que no se formen muchas grietas en la superficie. Y no mezcles mucho, hazlo suavemente para que así no se formen burbujas. En fin, para mí aquí ya está perfecto, así que voy a retirar de la estufa y voy a vaciar sobre la base de pie que ya para este momento debe estar completamente fría. Agrega todo el relleno en la base, que no quede nada en la olla, y con un palillo rompe las posibles burbujas que se formaron en la superficie, así como te muestro en el video. Y ahora sí llevamos al horno, que ya debe estar a 165 grados centígrados. Hornearemos de 50 a 60 minutos. Te vas a dar cuenta que tu pie ya está listo porque al moverlo suavemente estará firme por las orillas, pero el centro aún se moverá muy ligeramente. En mi caso, a los 50 minutos yo lo veo muy bien. Vamos a revisarlo. Mira cómo al tratar de sacarlo se mueve muy ligeramente solo el centro. Eso significa que ya está listo, por lo que apagaremos el horno en este momento y dejamos la puerta entreabierta. Yo para ello coloco mis guantes y vamos a dejarlo ahí por unos 15 a 20 minutos más. Pasado el tiempo de reposo, retiramos y dejamos a temperatura ambiente hasta que el pie esté completamente frío. Y ya frío, llevaremos al refrigerador por un mínimo de 8 horas o mucho mejor hasta el día siguiente. Solo asegúrate de cubrirlo con papel film o una tapa para pastel. Sé que al sacarlo por el olor querrás ya comerlo, pero hay que tener un poco de paciencia. Al siguiente día vamos a desmoldar y colocaremos en el plato que vayamos a servir. Este pie sabe mucho más rico frío. Esa es una de las ventajas de saber esperar. Y bueno, así ya se ve muy bonito, pero como yo, puedes decorarlo con un poco de crema batida o chantilly, como tú la conozcas, que combina muy bien con el relleno de este pie. Y no hay que ser experto en decoración. Yo solo usé la duya 1M de Wilton y fui haciendo espirales. Pero ya sabes, usa tu imaginación y decora como más te guste. Por último, se me ocurrió espolvorearle trocitos de nueces tostadas por encima que también le van muy bien. Vámonos ya a cortarlo, que no puedo esperar. Mira cómo el cuchillo se desliza fácilmente y la base queda perfecta, no se desbarata para nada porque utilizamos el vinagre en ella y este ayuda a que quede así. Pero lo mejor es el sabor de las especias en la calabaza. El relleno súper cremosito y la base crujiente, pero a la vez se deshace en tu boca. De verdad de que este pie me encanta. Y es que es perfecto para compartir, para vender e incluso si no eres fan de la calabaza como yo, de esta forma ni la vas a sentir, porque de verdad que queda delicioso este pie, que no falta en esta temporada. Pero bueno, espero que esta receta te ayude mucho y aprovecho para agradecer a los miembros del canal y a ti que estás viendo el video por su valioso apoyo. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.